ver si arranca. Se inicia, perfecto. Bueno. Ahora sí, quedamos más o menos en el punto de la clase pasada, que básicamente lo que estuvimos viendo es el primer, como decía, el primer teorema para la detección de ciclos límites, que es el teorema, o después el criterio, en verdad, la herramienta que vamos a utilizar, de Poincaré-Bendixson, ¿sí? ¿Qué nos decía el criterio? Es que dado un sistema planar, ¿sí?, donde yo defino una región M, ¿sí?, esto no es un ciclo límite, esto es una región M, lo voy a colorear un poquito para que no se confunda. Esto es una región, ¿sí?, en mi plano de estados, donde obviamente acá tenemos un estado en función del otro, ¿sí? Y básicamente lo que nos decía el criterio es que si este subconjunto M, o este dominio M, es un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? Acuérdense de cerrado, que es aquel dominio que contiene a su superficie límite, ¿sí?, a su contorno límite, y acotado porque no se extiende hasta el infinito, básicamente, porque es una región acotada del espacio, ¿sí? Si yo puedo definir un conjunto M tal que sea cerrado y acotado, en el cual no existan puntos de equilibrio, y dicho conjunto es positivamente invariante, ¿sí? Acuérdense que la definición de un conjunto positivamente invariante implicaba que cualquier trayectoria que ingresaba a mi conjunto M permanecía dentro de ese conjunto M para todo tiempo futuro. Y yo reunía esas dos condiciones, ¿sí?, que mi conjunto M sea positivamente invariante y que no contenga punto de equilibrio, entonces puedo garantizar al 100% de que va a existir una órbita cerrada en mi sistema, dentro de ese conjunto M, perdón, ¿sí? Y en mi sistema en particular, en general. ¿Por qué se daba esto? Bueno, justamente la idea más fuerte o la reflexión más fuerte de este criterio es tratar de encontrar un conjunto que sea positivamente invariante, es decir, un conjunto donde toda trayectoria que ingrese a ese conjunto permanezca en ese conjunto para todo tiempo futuro, ¿sí? M positivamente invariante es por ahí la reflexión más fuerte que tiene este criterio, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos demostrar que el conjunto M es positivamente invariante, pero repito la definición, ¿sí? Acuérdense que un conjunto positivamente invariante es un conjunto tal que, vamos a usar otro color, negro, un conjunto para el cual yo puedo garantizar que toda solución que ingrese a este conjunto M permanece en el conjunto M para todo tiempo futuro. O, si lo quieren ver de otra manera, si hay una condición inicial dentro del conjunto M, esa condición inicial nunca se va a escapar de mi conjunto M. ¿Sí? Hará lo que tenga que hacer, pero nunca se va a ir a escapar. Y no existe ninguna solución, ninguna condición inicial que me dé una trayectoria que se escape de ese conjunto M. ¿Sí? Si yo logro garantizar eso, que tiene su complejidad obviamente, puedo decir que mi conjunto es positivamente invariante, que es básicamente lo que yo debería poder encontrar en mi sistema, ¿sí? Bueno, si yo garantizo eso, que toda solución permanece dentro de mi conjunto M, y además ese conjunto M no tiene puntos límites, ¿sí?, no tiene, perdón, puntos de equilibrio, o sea, no existe un punto de equilibrio dentro de este conjunto límite, entonces, como mis trayectorias tienen que ir a algún lado, ¿sí?, porque decíamos la clase pasada que las trayectorias no se pueden quedar oscilando, dando vueltas sin ir a ningún lugar, ¿sí?, o bien tienen que ir siempre a un punto o a un conjunto límite, ¿sí? Como no hay puntos de equilibrio dentro de mi conjunto M, el único conjunto o punto límite que puede existir son los puntos de una órbita cerrada, ¿sí? Es decir que si no hay puntos de equilibrio, la única forma para que M sea positivamente invariante, es decir, para que las trayectorias puedan quedarse dentro de M para todo tiempo futuro, es que esas trayectorias terminen convergiendo a lo que es un ciclo límite, ¿sí? Cualquiera que exista, ¿no? ¿Sí? Habíamos hecho una salvedad, ¿sí?, paréntesis aparte, de que podía haber una excepción si el sistema tuviera, por ejemplo, que el conjunto M tuviera puntos de equilibrio, pero esos puntos de equilibrio tengan parte real positiva, ¿sí? Es decir, que sean puntos de equilibrio inestables, ¿sí? ¿Por qué eso nos salgaba un poquito el criterio de esto, del concepto del conjunto límite?
es porque siempre que tenga un punto de equilibrio inestable, ¿sí? Nosotros sabemos que las trayectorias de ese punto cercanas a ese punto de equilibrio inestable van a tender a alejarse del punto de equilibrio, ¿no? Este es mi punto de equilibrio. Vamos a poner otro color para que se vea. Si mi punto de equilibrio tenía autovalores con parte, la linealización tenía autovalores con parte real positiva, entonces podía garantizar que, por lo menos localmente, muy cercano a ese punto de equilibrio, las trayectorias en algún punto se alejaban de ese punto de equilibrio, ¿sí? Si yo sé que se alejan, ¿sí? Básicamente siempre voy a poder elegir una superficie interna tal que todas las trayectorias ingresen o se vayan, eh, crucen por lo menos en un solo sentido a ese anillo, digamos, que estoy definiendo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que si mi conjunto M, déjenme que borre acá, si dentro de mi conjunto M tengo un punto de equilibrio inestable, ¿sí? No pasa nada porque yo siempre voy a poder encontrar un conjunto cerrado y acotado M', si quieren llamarlo, tal que elimine del conjunto al punto de equilibrio inestable. ¿Por qué puedo hacer eso y garantizarme que el sistema, que el conjunto siga siendo positivamente invariante? Bueno, justamente porque siempre voy a poder encontrar un conjunto, una región que rodea el punto de equilibrio, tal que las trayectorias salgan de ese punto y crucen por mi superficie, ¿sí? Entonces, si yo ya sabía que M era positivamente invariante porque todas las trayectorias ingresaban al punto M, o toda trayectoria que ingresaba a la región M se queda en M para todo tiempo futuro, si yo puedo sacarme de encima el punto de equilibrio, ¿sí? Y llamar a esta nueva región M', si quieren, que es la región compuesta por los dos anillos, ¿sí? Este conjunto M', que lo crea a partir de M, también es un conjunto positivamente invariante, ¿sí? Entonces, el teorema sigue siendo válido. El criterio sigue siendo válido y lo puedo seguir aplicando, ¿sí? Entonces, no hay problema con que haya puntos de equilibrio inestables o puntos de equilibrio cuyo jacobiano, si quieren para ser más formal, cuyo jacobiano tenga parte real positiva, los autovalores, perdón, de su jacobiano tengan parte real positiva, porque siempre me puedo inventar un M' tal que pueda excluir a ese punto de equilibrio y mi región M' va a seguir siendo positivamente invariante, ¿sí? Eso es porque la única condición de mi conjunto M es que sea cerrado y acotado, ¿sí? Si yo tengo este conjunto M y me defino un nuevo conjunto M como la región interna, esta, esta región con forma de dona M', ¿sí? Este conjunto va a seguir siendo cerrado y acotado, y si M era positivamente invariante, M' también va a seguir siendo positivamente invariante, entonces el teorema va a ser igualmente aplicable, ¿sí? Básicamente, de acá viene la segunda aclaración del teorema, que es este pedacito acá. M no contiene punto de equilibrio o solo contiene punto de equilibrio cuya matriz jacobiana en dicho punto posee solo autovalores con parte real positiva, ¿sí? Es decir, cuando linealizo sobre ese punto de equilibrio, encuentro que los autovalores de la matriz A de linealización tienen parte real positiva, ¿sí? Bueno, como decíamos, si cumplo estas dos condiciones, puedo garantizar a ciencia cierta de que va a existir sí o sí una órbita periódica en mi sistema. No solo en mi sistema, sino que incluso dentro del conjunto E. Esto lo podemos ver un poquito, acá les hice un gráfico, de un sistema en particular que está acá. Bueno, no importa en particular la estructura del sistema, eh, pero es un sistema tal que yo me encuentro mi región M, ¿sí? Delimitada por las líneas discontinuas azules, ¿sí? Eh, que tiene dentro de sí un punto de equilibrio que es inestable, ¿sí? Entonces lo que yo hago de vuelta es, como yo sé que para un punto de equilibrio inestable todas las trayectorias se alejan, me creo esta región interna
para M, para excluir justamente ese punto, y a esta nueva región la voy a llamar M', ¿sí? Y yo lo que tendría que demostrar básicamente es que cualquier condición, ¿sí?, que ingrese, que esté dentro de mi conjunto M, va a permanecer en M para todo tiempo futuro. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿O qué herramienta venimos viendo, venimos utilizando que me permita por lo menos saber si todas las trayectorias sobre M, ¿sí?, están ingresando a M y permanecen en M para todo tiempo futuro? ¿Qué podría ver yo de mi plano de fase para justamente determinar esa situación en particular? ¿Sí? Que todas las trayectorias se encuentran dentro de M. Esto se correcto. Una de las cosas que podemos ver, y lo más básico, ¿sí?, lo que vamos a terminar haciendo es justamente ver qué pasa con el campo vectorial sobre la superficie, sobre el límite de mi conjunto M, ¿sí? Analizar qué pasa con el campo vectorial con F en cada uno de estos puntos, ¿sí? Obviamente, estos son flechas finitas, debería analizarlo en todo el límite del conjunto, ¿sí? Y si yo detecto, ¿sí?, yo hago las cuentas y veo que el cálculo o cuando determino el campo vectorial y lo evalúo en el límite de mi conjunto M, ¿sí?, y si encuentro que ese campo vectorial siempre apunta hacia adentro del conjunto, ¿sí?, no hay forma de que ninguna superficie pueda atravesar el campo vectorial de forma inversa, porque justamente el campo vectorial lo que me hace es determinar la dirección de evolución de mi sistema, ¿sí? Entonces, si yo detecto que mi campo vectorial sobre la superficie del conjunto M apunta siempre para adentro del conjunto M, ¿sí?, no puede haber una solución que haga que vaya en sentido contrario al campo vectorial, ¿sí? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy garantizando, si determino que todo el campo vectorial apunta hacia adentro de mi conjunto M, es que toda solución temporal, independientemente de dónde ingrese, de dónde la esté considerando como condición inicial, va a permanecer en M para todo tiempo futuro. ¿Cuál es el problema en este caso? Que, bueno, para detectar en un conjunto M es un poquito más sencillo porque tengo una sola superficie límite, entonces tengo que evaluar el campo vectorial sobre cada punto de mi superficie y demostrar que va hacia adentro, ¿sí? Pero si tenemos que hacer una región de tipo anillo, no me basta solo con demostrar que la superficie más exterior eh, se cumple esa condición, sino que también debería demostrar que en una región interna las trayectorias también ingresan a él, ¿sí? En general, si yo tengo un punto de equilibrio inestable, como veníamos hablando, esta condición ya se da de entrada, ¿sí? Porque siempre, como el punto de equilibrio es inestable, siempre puedo hacer este anillo interior lo más pequeño posible, tal que localmente valga todo lo que es la linealización del sistema, ¿sí? Entonces, esta región, en principio, la puedo hacer lo más pequeña posible para que rodee el punto de equilibrio que yo quiero sacar, ¿sí? Así que, en general, si tenemos un punto de equilibrio interno a M, no hace falta demostrar esto porque ya se demuestra fácil, pero sí o sí siempre voy a tener que ver si mi región M que yo elegí cumple con esto de acá, ¿sí? ¿Y se le ocurre cómo pueden detectar que justamente el campo vectorial en el límite de la región M apunta siempre hacia adentro? ¿Qué podrían utilizar? Bueno, yo directamente podría ver la componente del campo vectorial que es normal a la superficie M, ¿sí? Si veo, imagínense que el campo vectorial, vamos, viene en este sentido, no sé si. Imagínense que el campo vectorial es así, ¿sí? En vez de analizar esto si apunta para adentro o no, que es más difícil porque viene medio inclinado, yo directamente lo que podía plantear es, bueno, yo conozco mi superficie M porque yo la impuse, yo la elegí, yo tengo cuál es la forma matemática que tiene esa superficie M, ese conjunto M, perdón. Por lo tanto, yo podría plantear un vector normal a esa superficie, ¿sí?, que simplemente lo puedo hacer con el vector gradiente, ¿sí?, y ver cuál es la proyección de este campo vectorial sobre
sobre la normal de mi superficie que delimita M, ¿sí? Es decir, ver la proyección sobre la normal. Si yo hago esto y detecto que todas las proyecciones a lo largo de la superficie M apuntan hacia adentro, o sea, tienen un valor positivo o negativo, depende de, bueno, cómo crezca la superficie que elegí. Si yo detecto que todas las proyecciones de mi campo vectorial sobre la normal de M van hacia adentro de M, ¿sí? Básicamente estoy demostrando que todo campo vectorial sobre la superficie M está ingresando a mi conjunto M, ¿sí? Y por lo tanto M es positivamente invariante, ¿sí? Esa cuentita matemática la habrán usado bastante, ¿sí? Que es básicamente el producto escalar del campo vectorial con el gradiente bueno, de la superficie que describa M, ¿no? Justo alguien, ¿no? Que es un poco lo que hice acá. ¿Cómo determinar si una región es positivamente mal? Da dos regiones anulares, ¿sí? En general, si la región que estoy analizando no tiene puntos de equilibrio, eh, voy a necesitar una sola región anular, pero en caso de que tenga un punto de equilibrio inestable o algún punto de equilibrio, puedo generar dos regiones anulares para justamente sacarlo, sacar el punto de equilibrio dentro de mi región M, que encierra a M, si esto es, imagínense que tienen el M que elegimos, es eso de acá, ¿sí? Esta región interna, a esta región anillo, ¿sí? Yo tengo dos regiones anulares que delimitan a M, que serían mi región, acá no sé cómo definir la externa y la interna, pero no importa, S1 y esto es una S, aunque no se vea, S2, no le gusta tan finito. S1, no sé si más adelante usa esta nomenclatura de 1 y 2, pero y S2, o sea, esta es S2 y esta es S1, ¿sí? Las regiones que delimitan a mi conjunto M, ¿sí? Esta región cumple con una función matemática. En el caso de que la haya elegido de forma de anillo, simplemente es una circunferencia, ¿sí? Que tendrá diferente radio para la superficie interna, para la región interna de la región externa, ¿sí? Yo a esa superficie le puedo calcular básicamente el gradiente, ¿sí? Calcular básicamente el vector normal a la superficie, ¿sí? ¿Qué pasa? Como lo que yo debo mostrar básicamente es que lo que veníamos diciendo, si viene una trayectoria que incide sobre este punto, si un campo vectorial que incide sobre este punto, debería demostrar que la proyección del campo vectorial sobre este punto, con respecto a la normal, ¿sí? Apunta hacia adentro. ¿Sí? Matemáticamente, eso es simplemente calcular f de x, producto escalar, por el gradiente de S. ¿Sí? Haciendo esta cuentita y demostrando que esta cuenta matemática apunta siempre hacia adentro, o sea, siempre tiene un mismo signo, ya estoy demostrando que toda trayectoria tiene por lo menos su proyección con respecto a la normal de la superficie que delimita, con dirección interna a mi conjunto M, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tendría que demostrar que esto es mayor o menor a 0 en particular, ¿sí? Que apunta para un lado, que apunta para el otro. Para qué lado tiene que apuntar va a depender mucho de cómo crezca mi superficie que estoy generando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, elijo una superficie que es de forma circular, de una circunferencia, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a c, ¿sí? Donde esto es el radio al cuadrado, obviamente, ¿sí? Fíjense que a medida que voy aumentando el radio, esto va incrementándose, ¿sí? Entonces, lo que yo debería hacer es demostrar que, si esto lo ven en 3 dimensiones, si quieren, esto es básicamente una superficie de este estilo. ¿Sí? Si yo quiero ver el gradiente en una circunferencia para un determinado C, si esto, bueno, debería tocar, ¿sí?
Fíjense que esto a medida que va aumentando el C va aumentando de radios y por lo tanto va incrementándose en tamaño. Yo lo que debería hacer para buscar esa proyección es demostrar que esta cuentita es básicamente menor a cero, que esto va adentro de la superficie, ¿sí? Para la región opuesta debería demostrar lo contrario, ¿sí? Como es una región menor, ¿sí? Bueno, ahora me quedo medio chiquito para el dibujo, pero imagínense que tienen esta función que es simplemente x1 al cuadrado más x2 cuadrado igual a z al cuadrado, si quieren, donde, bueno, z después lo defino como una constante, ¿sí? Esta región, así particular, yo, para definiendo diferentes valores de c, defino diferentes límites de esta función. En este caso, la función externa será para un c mayor y la función interna para un c menor, ¿sí? Yo lo que debo demostrar básicamente es que las trayectorias en esta región por lo menos van en este sentido y en esta región va en este sentido. ¿Para qué? Para que justamente demostrar que si acá defino dentro de esto, defino mi conjunto M, demostrar que este conjunto M es positivamente invariante, ¿sí? Si esto, si lo ven de arriba, tendría esta forma, ¿no? Esto es la versión en 3 dimensiones, porque bueno, esta cuenta va a depender del radio que le pongamos, pero si lo ven de arriba verían esto de acá, ¿sí? Que es esto de acá visto de arriba, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que si yo analizo la región exterior S1, que es esta de acá, la más grandecita, ¿sí? Tengo que demostrar que la proyección de mi campo vectorial es menor a cero, o sea que las trayectorias van hacia abajo. Y si analizo la región interna, la más chiquita, que es esta de acá, ¿sí? Tengo que demostrar que la proyección de mi campo vectorial sobre el gradiente de S es mayor a cero. Es mayor a cero porque justamente necesito que esto venga creciendo. ¿Sí? Esta es, bueno, la interpretación geométrica, por si la quieren ver y no entienden un poquito cómo saber si es positivo o negativo lo que tengo que verificar en la trayectoria, sí, pero viene básicamente de esto, ¿sí? Cuando lo veo en el espacio de estados, básicamente. Por lo tanto, más allá del cuentito que les hice, ¿sí? Lo que uno debería ver, ¿sí? Es que justamente para que esta región sea positivamente invariante, o si quieren, a ver si lo puedo mover, para que esta región sea positivamente invariante, donde, uy, donde imagínense que a esta la llamamos S1 y a esta de acá la llamamos S2. Básicamente lo que tengo que demostrar que f de x, el campo vectorial proyectado sobre la normal a la superficie 1, tiene que ser menor a 0, tiene que decrecer, y que el campo vectorial proyectado sobre la normal de la superficie 2, de la superficie interna, tiene que ser mayor a 0, tiene que incrementarse. ¿Sí? Y básicamente para una región anular de este estilo tengo que demostrar estas dos condiciones. ¿Sí? Repito, en general, si esta región la hacemos para que rodee un punto de equilibrio inestable, esta condición no hace falta demostrarla porque sabemos que ya existe, que ya se cumple. Pero esta siempre hay que demostrarla. Y ahora, para que no se extienda mucho más, si quieren vamos directamente a unos ejemplos numéricos, a ver si empiezan a aclarar un poquito algunas cuestiones. ¿Sí? Las cuentitas que venía hablando son estas de acá, básicamente. Bueno, no sé por qué se me cambia esto acá. Acá había usado S1 de la externa y S2 de la interna. Sí, bueno, lo repetí, así que bien. Bueno, algunos ejemplos de cuentas para que sepan un poquito cómo se utiliza, pero básicamente es ver proyecciones del campo vectorial sobre las normales de superficie que sabemos, que nosotros definimos.
y ver básicamente el sentido del campo vectorial sobre el límite de mi conjunto M, ¿sí? De vuelta, imagínense que planteo como región, ¿sí? A analizar una región, bueno, se me cambia solo, una región de ese estilo, ¿sí? Donde cuando igualo S de X a diferentes constantes de C, diferentes radios, voy viendo lo que veníamos diciendo, diferentes superficies de nivel, curvas de nivel sobre bueno, la forma geométrica que tenemos acá, que definimos. Y básicamente, para este caso en particular, ¿sí? Lo que hacemos es analizar lo que es un sistema lineal de tipo centro, que ya sabemos la solución, así que siempre está bueno analizar algo que ya conocemos para aplicar la herramienta y ver que efectivamente se cumple lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? O ver qué cosas por lo menos no nos dice incluso el teorema, donde a partir de definir esta superficie nosotros podemos definir la región D o M, ¿sí? En este caso le cambié el nombre, pero es lo mismo de la región M, que es cerrada y acotada y no posee puntos de equilibrio, definida de esta manera, ¿sí? X1 y X2 pertenecientes a los reales, tal que mi superficie S está acotado por dos radios, uno inferior y otro exterior, ¿sí? Que es lo que venimos hablando. Uno inferior y otro exterior, ¿sí? Esto es C1 y esto es C2. Acá se me cambian los nombres. ¿Se entiende? Y básicamente el campo vectorial nosotros ya lo conocemos, la superficie, como decíamos, nosotros la definimos, ¿sí? Porque la definimos con esta cuenta, con esta región, ¿sí? Por lo tanto, la cuentita de las proyecciones del campo vectorial sobre las superficies, o sobre el límite de las superficies, es una cuenta que podemos hacer de forma muy sencilla, por lo menos para este caso que es bastante sencillo. ¿Y qué es esto? El campo vectorial, producto escalar por, como veníamos diciendo, el gradiente de S, ¿sí? Que es básicamente calcular el gradiente de S y, bueno, eh, hacer el producto matricial, el producto vectorial, ¿sí? Si hacen las cuentas, ¿sí? Fíjense que F1 es X2 y F2 es menos X1, y el campo vectorial, ¿sí? Si ustedes, eh, bueno, si ustedes le calculan el gradiente a esto, les va a quedar en un caso 2, perdón, 2X1, esto es 1, vamos a hacerlo, bueno, 2X1 y 2X2, ¿sí? El cuadrado se me va, obviamente, porque derivo con respecto a cada una de las componentes. Y bueno, cuando hago un producto escalar, simplemente multiplico básicamente la componente 1 con la componente 2, 1, perdón, más la componente 1 del campo vectorial con la componente 2 del campo del gradiente. Y básicamente me queda esta cuenta, 2x1 por x2, ¿sí? Esto se multiplica con esto. Y menos x1 por 2 x2, por lo tanto menos 2x1 x2, ¿sí? Esta cuentita me da 0, ¿sí? ¿Qué implica que la proyección del campo vectorial sobre el gradiente me dé 0? Básicamente que el campo vectorial es tangente a la superficie, ¿sí? Que es de esperar porque justamente nosotros ya sabemos que la estructura de tipo centro, ¿sí? Lo que me hace es generar eh, soluciones periódicas, una diferencialmente a la... Uy, esto es una circunferencia que no se vea. Soluciones periódicas, una diferencialmente a la otra, donde va modificándose el radio, ¿sí? Si yo hago coincidir justamente el radio con un radio de una superficie en particular, sobre una, perdón, de una trayectoria en particular, eh, el campo vectorial siempre se va a mover de forma tangente a esa superficie, es decir, se va a mover siguiendo mi curva. ¿Mm? Por lo tanto, es de esperar, como tengo infinidad de soluciones periódicas una a la otra, que independientemente de cuál sea mi valor de C1 y C2, ¿sí? Siempre el campo vectorial es tangencial a la superficie, ¿sí? Por lo tanto, al saber que es tangencial, de entrada sabemos que, como esta es
una región cerrada, ¿sí? Y mi campo vectorial es siempre tangencial a esa región, ¿sí? Por lo tanto, el campo vectorial también genera soluciones cerradas y por lo tanto hay órbitas periódicas en mi sistema, que es lo que ya sabíamos un poco, ¿sí? Básicamente, esta cuentita nos está diciendo que eh, el campo vectorial es tangente a S en todo punto y por lo tanto las soluciones son soluciones periódicas o órbitas cerradas en mi plano de fase, ¿sí? Para cualquier valor de C. Fíjense que esta cuenta se da para cualquier valor de C. Fíjense, como bien dice acá la observación, que si bien el criterio que estamos utilizando es un criterio válido para la determinación de órbitas cerradas, ¿sí? No nos dice nada sobre la unicidad de esa órbita cerrada. Es decir, no nos dice si el sistema posee órbitas cerradas infinitas como el sistema límite o si el sistema posee ciclos límites, ¿sí? Por lo tanto, eso lo vamos a tener que verificar a posteriori, ¿sí? Pero por lo menos el sistema nos dice que hay, aunque sea una órbita cerrada dentro de mi región M, ¿sí? Ni siquiera me dice cuántas, me dice, hay regiones, hay, aunque sea una órbita cerrada. En este caso son infinitas, ¿sí? Porque tengo un diferencial al lado de la otra curva cerrada, ¿sí? Pero si fuera para el caso de un ciclo límite, me la cuenta, si justo también le pego la superficie que yo elijo, es justo la de mi órbita cerrada, mi ciclo límite, la cuenta me va a dar exactamente lo mismo, las proyecciones del campo vectorial sobre esa región también me va a dar 0, y voy a llegar al mismo resultado que estoy llegando acá, ¿sí? Por lo tanto, si bien este criterio nos va a permitir determinar cuándo dentro de una región hay órbitas cerradas, no nos permite determinar si esas regiones órbitas cerradas son ciclos límites, ¿sí? Eso en general lo vamos a tener que determinar después a posteriori haciendo alguna prueba sobre alguna región, ¿sí? Alguna condición inicial. Como ven, las cuentas que hay que hacer son bastante sencillas. Va a depender mucho de la región que yo elige, que en general utilizamos estas formas porque son las más sencillas, salvo que el sistema merita utilizar otras formas, ¿sí? Y bueno, dependerá también de la complejidad de mi sistema, ¿no? Bien. Eh, bueno, esto es un ejemplo de, bueno, cómo es el campo vectorial sobre una región S para un radio en particular, ¿sí? Ya sabemos que el campo vectorial es tangencial eh, a las soluciones de una estructura de tipo centro en mis sistemas lineales, ¿no? Sí, estas son diferentes condiciones iniciales para la estructura de tipo centro. Bueno, y esto es el campo vectorial para una superficie S en particular, ¿sí? Ahora sí, un caso un poquito más interesante, ¿sí? El anterior nos servía justamente para llegar a esa conclusión de que, si bien nos dice que hay órbitas cerradas, no nos dice si hay ciclos límites en general, ¿sí? Eso lo tenemos que ver aparte. Ahora sí podemos ver lo que es un oscilador armónico. No sé si ese nombre en literatura, yo le puse este nombre porque justamente lo que hace es generar una señal sinusoidal como solución temporal de mi sistema, ¿sí? Con, bueno, amplitud y frecuencia fija, que es básicamente, por lo menos esta expresión es una forma general de las que habíamos visto en la clase pasada cuando la dibujamos, ¿sí? Y lo que hice acá simplemente es llevarla a su forma polar con aplicar una transformación para llegar, en vez de estados del plano de fase x1 y x2, llegue a su forma polar representada por r, el radio y el ángulo del punto en un plano, ¿sí? Básicamente, en mi plano de fase, lo que hago es que un punto en mi plano de fase, simplemente lo represento con el radio y el ángulo, ¿sí? Y a partir de eso, derivando el radio y derivando el ángulo, puedo obtener la transformación en coordenadas polares de mi sistema, ¿sí? Eh, Esto es para que vean un poquito cómo se va a comportar el sistema a grandes rasgos. Fíjense que es un sistema que está todo el tiempo moviéndose, ¿sí? El ángulo varía de forma uniforme, ¿sí? Sin aceleración.
pero con una velocidad constante, ¿sí? Y el radio de mi sistema va a ir variando dependiendo si estoy por dentro de, de una región de de radio beta o por fuera, ¿sí? Donde en este caso se considera que el parámetro alfa es siempre positivo para obtener justamente una órbita, un ciclo límite estable, así que alfa considero acá mayor a cero, y beta básicamente va a ser eh, el radio al cuadrado de mi ciclo límite que voy a obtener en el plano de fase, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. En definitiva, para aplicar este criterio, lo primero que tengo que hacer, y en cualquier criterio que voy a utilizar para detección de ciclos límites, es ver cuáles son los puntos de equilibrio de mi sistema. Por lo tanto, simplemente puedo calcularle el jacobiano a mi sistema, ¿sí? Derivando esto de acá y, bueno, reemplazándolo en el punto de equilibrio, que en este caso es simplemente el origen, ¿sí? Eh, si calculan el jacobiano y, bueno, lo reemplazan en el punto de equilibrio, ¿sí? En el origen, ¿sí? Obtienen esta forma de acá, ¿sí? Que es básicamente, si alfa es siempre positivo, ¿sí? Es un foco inestable, ¿sí? Fíjense que tiene part beta cuadrado, no importa, sea positivo o negativo, siempre es positivo. Alfa, si es positivo, me da que la parte real de esto es positivo, y más menos j, que es la parte compleja conjugada, ¿sí? Pero esto es un sistema que tiene los polos en esta región, ¿sí? Por lo tanto, es un foco inestable, por lo tanto, es un punto de equilibrio con parte real positiva, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que si yo quiero usar el criterio de Poincaré-Bendixson, ¿sí? Me basta con analizar qué pasa en una región externa al punto de equilibrio. Y del punto de equilibrio ni me preocupo porque puedo elegir siempre, como decíamos, una región interna que rodea el punto de equilibrio inestable donde las trayectorias ingresan a M, ¿sí? Si esto fuera positivo, si este punto de equilibrio sea estable, digamos, no podría hacer esto, pero como es inestable, nada me lo impide, así que para demostrar que mi superficie M es positivamente invariante y ver si hay ciclos límites dentro de mi región, básicamente me basta con analizar la región externa, ¿sí? Ya de la región interna directamente ni me preocupo. Y de vuelta, eh, planteo una región similar a la que tenía antes, ¿sí? Ahora mi región D o mi región M va a ser las regiones, los puntos internos a una circunferencia de radio C, ¿sí? Esto es de radio C. Por tanto, mi región D, en este caso, como está nombrado acá, así que esto, si quieren ponganlo D. Uf. Mi región D, D de X, ¿sí? Tiene esta forma de acá, ¿sí? Y tengo que repetir básicamente el mismo procedimiento que veníamos hablando. Bueno, ver qué pasa con el campo vectorial sobre la superficie de mi región y si las proyecciones me dan hacia adentro, entonces implica que mi conjunto M es un conjunto positivamente invariante y como excluí el punto de equilibrio inestable de mi análisis, si yo logro descubrir eso, básicamente voy a estar demostrando que dentro del conjunto D va a existir, aunque sea una órbita cerrada en alguna parte, ¿sí? No sé dónde exactamente, pero sé que dentro de D por lo menos hay un ciclo límite, en una órbita cerrada, ¿sí? De vuelta, para hacer estas cuentas, simplemente calculo la proyección de F en el gradiente de S, ¿sí? Fíjense que acá lo dejé en C general, es un conjunto parametrizado con el radio, donde, bueno, yo voy a achicar y agrandar el valor del radio para tratar de justamente incluir o excluir a mi órbita cerrada de mi conjunto, ¿sí? Obviamente, mientras más grande haga el radio, más chances hay que dentro de ese conjunto D exista, se encuentre la órbita periódica. Mientras más chico lo haga, puede ser que incluso no la incluya, ¿sí? Si yo elijo un radio C muy pequeño, por ejemplo, algo de este estilo, ¿sí? Voy a estar dejando fuera de mi conjunto a la órbita periódica, por lo tanto tengo que asegurarme que este radio
sea lo suficientemente grande para que contenga mi ciclo límite o mi órbita periódica. Si hacemos esas cuentas, ¿sí? No voy a meterme mucho en las matemáticas para no embolarlos por demás, pero bueno, calculan directamente la proyección, ¿sí? Ya saben cuál es el gradiente de eso, ya lo venimos calculando. F cambió, es un poquito más complejo, pero si hacen las cuentas y empiezan a acomodar las cosas, van a llegar a algo de este estilo. ¿Sí? Fíjense que esto de acá, ¿sí? Para verlo de forma más clara, lo que se puede hacer es escribir x1 al cuadrado más x2 al cuadrado como el radio de mi sistema, ¿sí? R al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿sí? Y por lo tanto esto lo puedo transformar básicamente en esto que hay acá, ¿sí? Por lo cual me queda una comparación mucho más sencilla, ¿sí? Fíjense que esto de acá, como es un radio y está todo elevado al cuadrado, qué sé yo, es mayor a 0. Esto de acá es una constante, si alfa es mayor a 0, esto es mayor a 0. Lo que tengo que verificar, si es positivo o negativo en verdad, es esto que hay acá adentro, ¿sí? Que es básicamente este término que hay acá. Fíjense que si yo hago mi radio lo suficientemente grande, ¿sí? Para incluir a todo, para incluir a la órbita periódica, en algún punto esto va a empezar a ser negativo, ¿sí? Porque el menos r cuadrado le va a ganar al beta cuadrado, pero si yo hago el radio muy chico, básicamente el beta le va a ganar al radio y esto va a ser positivo, ¿sí? Acuérdense que como yo estoy analizando la región externa, lo que tengo que buscar básicamente es que esto sea menor a 0. Bueno, esto menor a 0. Y por lo tanto esa condición se da cuando beta es básicamente dijimos mayor al radio, perdón, menor al radio. ¿Sí? Si es, donde en este caso el radio, para este caso es igual a C, ¿no? Fíjense que bajo esta condición, ¿sí? Yo sé que existe un radio, ¿sí? Porque el radio lo puedo hacer tan grande como quiera, tal que puedo hacer que las proyecciones de F sobre el gradiente de la superficie de mi conjunto D apunten hacia adentro y por lo tanto el conjunto D, para algún radio en particular, ¿sí? Dependerá del valor de beta en verdad, va a ser positivamente invariante, ¿sí? Bajo esta condición, básicamente yo puedo demostrar que existe un conjunto D de esta forma, para un C suficientemente grande que es positivamente invariante. Y por lo tanto, como mi conjunto D no posee punto de equilibrio, porque justamente excluía el punto de equilibrio de mi superficie, entonces estoy demostrando que dentro de mi conjunto D, o para un radio de vuelta suficientemente grande, van a existir órbitas periódicas dentro del conjunto, ¿sí? Si C es mayor a beta, entonces van a existir órbitas periódicas dentro de X, ¿sí? ¿Se entendió un poquito eh, cuál es el modo de actuar? Es bastante sencillo porque es simplemente ver proyecciones sobre la superficie, de la superficie límite de mi conjunto D. Las cuentas van a ser más o menos complicadas, depende del sistema que tengan, ¿sí? La superficie que elijan, pero en general no escapa de esto, ¿sí? Lo que tiene que quedar claro es después todo el procesamiento y todo el análisis de qué implicancias tiene que justamente las proyecciones sean positivas o negativas, ¿sí? Si esto Lo no que, le da, lo que quizás no me queda claro o no me es obvio es dónde esto se rompe para el caso n-dimensional. Porque todo esto lo estuvimos evaluando por el caso del sistema planar. Si yo lo llevara a un espacio, un espacio de estados de mayor estos en dimensión. particular te va a cambiar la dimensión de D del Sí, dominio, sí. pero entiendo que por la lógica, porque el teorema de Poincaré-Bendixson es n-dimensional, ¿sí? Si vos, por ejemplo, nos estás en un sistema de orden 3 y en vez de D hacer una circunferencia te generas una esfera que no contenga puntos de equilibrio y y bueno, que sea positivamente invariante, es decir, que toda trayectoria
que ingresa a D permanece en D para todo tiempo futuro, entonces acá debería estar demostrando que también hay un ciclo límite para n dimensiones. ¿Sí? Ok. Justamente para este teorema sí, creo que para el que no se cumple justamente es para el siguiente, el teorema de Bendixson, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero a este punto, si expandís suficientemente las dimensiones, Funciona. funciona. Ahora me quedó una duda. No, está bien, sí, no funciona. Sí, funciona. Porque no hay otros posibles conjuntos límites, así que debería funcionar. Obviamente escalando toda su dimensión correspondiente, ¿no? Sí. Pero lo que Sí, les pero el debe quedar en la argumento cabeza general de es flujo ese debería funcionar todavía. lo que les debe quedar un poco en la cabeza es eso, ¿sí? Siempre hablando de funciones continuas, diferenciables, ¿sí? Que no tienen saltos discontinuos o cosas que puedan traer complicaciones, ¿sí? Pero justamente si yo encuentro una región en el plano, en, eh, en el espacio de estados de mi sistema, tal que encuentro un conjunto que es positivamente invariante y ese conjunto no posee puntos de equilibrio, entonces de vuelta el concepto se mantiene, ¿sí? Las soluciones no pueden quedarse variando indefinidamente sin decidirse dentro del conjunto sin ir a ningún lado. Siempre tienen que ir a algún lado, ¿sí? Porque estamos hablando siempre de sistemas con ecuaciones diferenciales definidas ya de entrada, ¿sí? No estamos hablando ni de procesos estocásticos ni nada de ese estilo. Entonces, sí o sí el sistema, las trayectorias del sistema tienen que ir a algún lado, ¿sí? Si no hay puntos de equilibrio, ese algún lado sí o sí va a ser una órbita periódica, no queda otra. ¿Cuál es el problema que se me ocurre? ¿Sí? Que la órbita periódica que estamos hablando ya ni siquiera es de 2 dimensiones. Entonces por ahí incluso es más complicada de verla en el Sí, espacio. ese es n-dimensional también la órbita. Pero sí, digamos, si hablamos de órbitas cerradas, la forma que tenga, no importa. Sí, existen órbitas periódicas en sistemas de orden n. Y si no existe punto de equilibrio en un conjunto positivamente invariante, entonces van a ir a esa órbita cerrada. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, obviamente ya no van a ser órbitas cerradas en un plano, sino que van a ser curvas cerradas en el espacio, por lo menos en una dimensión de orden 3. ¿Sí? Pero en particular este teorema sí se extiende, se debería extender tranquilamente. Okay. Bueno, esto es un poquito el dibujo de las cuentas que veníamos hablando, que es esto, es por lo menos para algunos puntos demostrar que el campo vectorial efectivamente está ingresando a la región. ¿Sí? Y bueno, esta es una región pequeña que excluye al punto de equilibrio inestable. ¿Sí? Obviamente, si yo hago este análisis, me da una idea de que el campo vectorial está ingresando, pero con un análisis en el plano de fase con puntos fijos de campo vectorial, no lo puedo demostrar formalmente que eso se cumpla, ¿sí? Porque no estoy analizando todos los puntos. Yo debería analizar todos los puntos posibles en mi superficie. Si yo hago esto de acá, me puede dar una idea de qué está pasando, ¿sí? Pero no puedo demostrar efectivamente que mi conjunto sea positivamente invariante, ¿sí? Porque puede haber algo en el medio que sin que yo lo vea, porque es muy pequeño, pero que no sé por qué siempre se me expande, ingrese y se vaya, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, para demostrar que un conjunto es positivamente invariante, no nos queda otra que, bueno, hacer las cuentas. ¿Sí? Esto nos va a dar una idea rápida de qué está pasando con el sistema, pero no es una demostración formal. ¿Sí? Pero bueno, se ve justamente que el campo vectorial está ingresando a la región. Por lo menos en la región que delimita exteriormente al conjunto. Bien, ¿qué hora es? Bueno, son las 3, así que vamos con el próximo criterio, ¿sí? Acá sí está limitado porque justamente utiliza, vamos a ver un poquito la demostración para que vean de dónde sale, pero utiliza el teorema de Green, que no sé si se acuerdan, que básicamente lo que hace es relacionar una integral de línea con una integral de superficie, ¿sí? Acá sí no estoy seguro que esto se extienda a otros espacios.
a otras dimensiones, perdón. Pero una de las principales diferencias que vamos a ver con respecto a este teorema y el que sigue con respecto al teorema que vimos anteriormente, es que el criterio de Poincaré-Bendixson básicamente es un criterio que nos permite determinar cuándo existe un ciclo límite. ¿Sí? Si yo no puedo encontrar un conjunto positivamente invariante para mi sistema en particular, que no contenga punto de equilibrio y demás, no puedo garantizar que no existan ciclos límites. ¿Sí? Simplemente yo no puedo encontrar la superficie por ahí. ¿Sí? Pero bueno, el criterio solo nos da información cuando las condiciones se cumplen, cuando tengo un conjunto positivamente invariante que no contiene puntos de equilibrio. Si yo encuentro esas condiciones, puedo demostrar que hay puntos, órbitas cerradas. Si no, puedo encontrar un conjunto límite en mi sistema, no quiere decir que no haya órbitas cerradas. ¿Sí? O sea, solo me sirve para detectar cuándo hay. No puedo determinar cuándo no hay ciclos límites en un sistema. ¿Sí? A diferencia de este criterio de Bendixson y el criterio que vamos a ver, o por lo menos la teoría del índice que vamos a ver, que son criterios que nos permiten determinar cuándo un sistema no puede poseer ciclos límites, o en su defecto órbitas cerradas. ¿Sí? De vuelta, ¿sí? No me va a decir nada si estos criterios no se cumplen, no quiere decir que exista o que no exista, simplemente que el criterio que estoy aplicando, que estoy utilizando, no aplica. ¿Sí? No puedo utilizar este criterio para determinar la no existencia de ciclos límites. No quiere decir que haya o que no haya, simplemente no lo puedo usar. ¿Sí? Si las condiciones que me dice este teorema se cumplen, este criterio se cumple, entonces sí puedo demostrar que no existen ciclos límites, pero si no se cumplen no puedo demostrar nada. El teorema, el criterio no me sirve. ¿Sí? Eso es algo que les tiene que quedar claro porque suele ser muy típico que hacen las cuentas, no les da estas condiciones que les pide el teorema y dicen, bueno, el sistema puede poseer ciclos límites. No, puede poseer como no puede poseer. El teorema no decide, básicamente. ¿Sí? Bien. El criterio de Bendixson, ¿sí? Acuérdense que el otro era Poincaré-Bendixson, este es solo Bendixson, se peleó con Poincaré. Dice que es un conjunto del plano simple y conexo, ¿sí? Fíjense que acá ya hay una diferencia muy significativa, ¿sí? Me cambia el tipo de conjuntos que estoy utilizando, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un conjunto conexo, simple y conexo? El otro es más fácil porque era cerrado y acotado, este es simple y conexo. Básicamente la Igual que definición el es que... anterior, menos sin agujeros, básicamente. Exactamente, sí. No solo sin agujeros, sino que sin esquinas raras ni nada en particular. La definición fácil, si lo quieren ver de forma visual, es dado cualquiera, dos puntos que yo elija sobre mi región, ¿sí? Cualquiera, elijo este, como puede haber elegido este o cualquier otro, siempre se tiene que cumplir que la recta que une a los dos puntos siempre caiga dentro del conjunto. ¿Sí? Fíjense que algo de tipo anillo no lo cumpliría porque si hago algo de tipo anillo, por más que por ahí hay dos puntos que sí lo cumplan, por ejemplo, este punto y este punto, la recta que une esos dos puntos, sí cae dentro de la región, hay aunque sea un par de puntos que no cumple con esto, entonces esto ya no es simple conexo. ¿Sí? Básicamente, como bien decían ahí, regiones intuitivamente sin agujeros. ¿Sí? No solo sin agujeros, porque tampoco pueden existir cosas, creo, como este estilo. ¿Sí? ¿Sí? Acá también. Acá y acá no pasa nada, ¿sí? Porque esa carita me salió. Ahí no pasa nada, pero si elijo, por ejemplo, este punto y este punto, ¿sí? Hay puntos de la recta que unen a los dos puntos que caen por fuera. ¿Sí? Entonces, esta no es una superficie simple y conexa. ¿Sí? En general, de vuelta vamos a terminar usando circunferencias, así que no pasa nada. Pero, porque son ejemplos sencillos. Bien. Sea un conjunto de planos simple y conexo, ¿sí? Fíjense que acá ya lo restringe al plano simple y conexo de la expresión, esto de acá, ¿sí?
que si mal no recuerdo es la divergencia, ¿sí? Yo ya no me acuerdo mucho de cómo se llaman estas funciones, pero entiendo que es la divergencia de f, ¿sí? Fíjense que esto me da un escalar, ¿sí? La cuenta es con un vector, pero me da como resultado un escalar. Dice, si en ese conjunto D la expresión, la divergencia de f no es idénticamente nula y no cambia de signo, está escrito medio raro, pero es así, no queda otra, no cambia de signo y no es idénticamente nula, entonces el sistema planar no posee órbitas periódicas en D. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de dónde sale, porque con tantos no, un poquito es medio confuso, pero creo que si lo vemos de dónde sale la deducción se va a entender un poquito mejor. Pero básicamente es, si la divergencia de, no me acuerdo ahora el símbolo que tenía matemático, pero si la divergencia, bueno, esto escribe cuando quiere, bueno, eso es un F1. Lo que tengo que buscar básicamente es que esto cambie de signo, así que tenga valores positivos y valores negativos. Si por algún motivo demuestro que en mi conjunto D esto no es igual, o idénticamente nulo, no es idénticamente nulo, no es siempre cero para cualquier vector que yo elija, o no cambia de signo, por ejemplo, es siempre positivo o siempre negativo, entonces el sistema no va a poseer órbitas periódicas. ¿Sí? Ahora con la deducción por ahí creo que va a quedar un poquito más claro porque es el argumento de una integral, así que se va a ver un poquito más clarito. Pero me gustaría por lo menos como primera deducción de lo que venimos trabajando, darles un poquito la deducción de este teorema, que es bastante sencilla, así que nos va a llevar 2 minutitos, 5. Pero bueno, sale lo que es el teorema de Green, ¿sí? No sé si se acuerdan del teorema de Green, pero como bien decíamos, el teorema de Green básicamente relaciona una integral de una curva cerrada, orientada positivamente, ¿sí? Orientada positivamente es básicamente cuando yo recorro la curva de forma antihoraria, o sea, realizo esta integral en un sentido en particular, no en cualquiera. Y relaciona esta integral de curva con la integral la integral doble de la región D que estoy analizando, ¿sí? De esta expresión. Fíjense que cambia un poquito la expresión. No sé qué tanto se acordaban de esto, pero bueno, esto es una herramienta que vamos a utilizar. Ya existe, esta demostración no la voy a hacer porque no la conozco. Y tampoco viene al caso. Pero bueno, esto es un teorema bastante conocido que habrán visto quienes cursaron en, en la facultad, seguro creo que lo dan en matemática B o matemática C, no me acuerdo. Tengo entendido matemática B. Vamos a partir del teorema de Green para demostrar justamente esto. ¿Sí? Y la única información que tenemos en nuestro sistema es el sistema en sí, que tiene esta forma que venimos trabajando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta forma la puedo llevar a esto de acá. ¿Sí? Simplemente, bueno, haciendo la división entre las dos ecuaciones. Fíjense que estoy perdiendo información, porque se me está perdiendo el tiempo. El dt se me va, ¿sí? Lo anulo. Pero puedo hacer esta división, esta relación entre las dos ecuaciones tranquilamente, ¿sí? Y si hago esa relación, f1 dividido f2, y bueno, despejo un poquito, llego a algo de este estilo. ¿Sí? Fíjense que esta expresión de acá se cumple para toda trayectoria del sistema porque sale justamente de las expresiones de las trayectorias del sistema. Esta expresión se cumple para toda trayectoria del sistema. Si yo encuentro una curva en el espacio, que supongo que es una trayectoria, por ahí no estoy seguro, y la evalúo acá, ¿sí? Esa curva en el espacio debe cumplir con esta ecuación para ser considerada trayectoria del sistema. ¿Sí? No hay trayectoria del sistema que no cumpla con esta ecuación. En particular, si hay órbita cerrada, la órbita cerrada también va a cumplir con esa ecuación. ¿Sí? Pero bueno, no solo órbita cerrada, sino cualquier trayectoria del sistema. Si yo evalúo el sistema desde este punto a este punto, pasando por todos estos lugares, debería cumplirse con esta ecuación. ¿Sí? Bien. Si partimos por una suposición inicial diciendo, bueno, vamos a considerar que mi sistema, no sé bien, pero hago la suposición de que mi sistema tiene una órbita cerrada. ¿Sí? Después, obviamente, si tiene o no tiene, voy a llegar a una contradicción o no, pero hago como suposición inicial, mi hipótesis es que el sistema tiene una trayectoria cerrada. ¿Alguno quiere decir algo? Que veo un micrófono abierto.
Bien. Como decía, vamos a partir de la suposición de que mi sistema tiene una órbita cerrada, es decir, que yo tengo mi plano de fase y digo, bueno, para mí, yo no sé mucho de este sistema, pero yo creo que esto de acá, la Y gamma, es una órbita cerrada. Y para verificar que sea una órbita cerrada, básicamente la voy a integrar. Voy a hacer la integral de línea de esta órbita cerrada que yo supongo que es, de esta curva, perdón, en el espacio, que yo supongo que es una órbita cerrada. ¿Sí? Y hago la integral de línea recorrida de forma positiva, es decir, antihoraria, para este sentido. ¿Sí? Y como hago la integral de línea de esta expresión de acá. ¿Sí? Y como esta expresión es igual a 0, es de esperar que si hago esa integral de línea, esa integral de línea también me dé 0, ¿sí? Porque estoy integrando sobre una curva algo que siempre es 0, entonces la integral también debería ser 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo de acuerdo? Fíjense que estoy partiendo de la suposición de que esto me da 0 si esto es órbita cerrada. Si esto no es una órbita cerrada de mi sistema, esto no tiene por qué darme 0. ¿Sí? Porque estoy integrando, esto lo puedo integrar para cualquier curva del plano, ¿sí? Yo podría agarrar esta curva de acá e integrarlo, bueno, acá tiene que ser cerrada, ¿no? Pero podría agarrar esta curva y hacerle la misma integral, y esta integral no tiene por qué darme 0, porque esto es una curva cualquiera que yo dibujé. Pero si esta curva es una órbita de mi sistema, es una solución del sistema, esta integral sí o sí me tiene que dar 0, porque toda órbita de mi sistema cumple con esto. ¿Sí? O sea, si gamma es una órbita cerrada, ¿sí? Entonces este integral se debería cumplir. ¿Sí? Ahora bien, como esta integral se tiene que cumplir, ¿sí? Me olvido un poquito de cuánto vale, ¿sí? Y lo relaciono con el teorema de Green. ¿Sí? Acá es medio raro porque no se extrapola directamente con el campo vectorial del teorema de Green, pero si vuelven a definir un campo auxiliar como fg igual a esta forma de acá, la extrapolación de una forma u otra es igual. ¿Sí? Porque, bueno, hay un cambio de signo en el medio acá que acomode los términos y demás, pero créanme, y si no me creen, los invito a hacer las cuentas por ustedes mismos, que con esta expresión, si yo quiero usar esta expresión de acá, fíjense que hay cambios de signo en el medio, así que no es exactamente igual, pero acomodando un poco los términos y demás, de acá, de esta integral de acá, la puedo escribir como una integral de superficie utilizando el teorema de Green de esta manera. ¿Sí? Donde, si ven, fíjense que, bueno, intuitivamente se ve que tampoco es una locura, porque acá, donde acá había un signo más, acá había un signo menos, y donde acá había un signo menos, acá hay un signo más. ¿Sí? Así que cierta lógica tiene dando vuelta. Pero bueno, créanme que si utilizo el teorema de Green a esta integral de línea, me queda esto que hay acá. ¿Sí? Acomodando un poquito las cosas, ¿no? Y fíjense que ya nos queda nuestro principal protagonista, que era la divergencia del campo vectorial, que eran los que justamente de lo que me hablaba el teorema. ¿Sí? Y como esta integral es igual a esta integral, y gamma en teoría es un ciclo límite, ¿sí? Entonces esta integral también tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Acuérdense que el teorema, bueno, si esto no lo comenté, pero acuérdense que no relaciona la integral de una superficie de una curva con cualquier cosa, sino que lo relaciona con el dominio que se genera interno a la curva que estoy recorriendo. ¿Sí? Este dominio D no es cualquier cosa, sino que debería ser el dominio que encierra mi órbita cerrada, ¿no? Es el D. Bien. Lo de simple y conexo debe ser por el teorema en sí, me imagino. Curva cerrada simple positivamente orientada. Bien, fíjense que para que esto se cumpla, para que esto sea igual a 0, esto de acá tiene que cambiar el signo, ¿sí? O ser igual a 0, ¿sí? Si esto no cambia de signo o no es igual a 0, entonces no hay forma de que esta integral se cumpla, ¿sí? Si esto es siempre positivo, por ejemplo, voy a estar integrando algo que siempre es positivo y no hay forma que esa integral me dé igual a 0, ¿sí? Entonces, para que esto pueda ocurrir, para que esta integral me pueda dar igual a 0, la divergencia de f tiene que ser o bien siempre 0, integro
algo que es idénticamente nulo, entonces la integral me va a dar 0, ¿sí? O integrar algo que aunque sea cambie de signo, que a veces sea positivo, a veces negativo, y en el promedio me dé que la integral sea 0, ¿sí? Para que esto se cumpla, alguna de esas dos condiciones se tiene que dar, ¿sí? Por lo tanto, que es lo que a lo que llega el teorema, si por algún motivo demuestro que la divergencia en un conjunto D no cambia, no cambia de signo o no es idénticamente nula, no hay forma que esto se cumpla, ¿sí? Y si no hay forma que esto se cumpla, llevo a una contradicción con respecto a la suposición que había dicho inicialmente de que gamma o la curva donde estaba integrando era una órbita cerrada, ¿sí? Por lo tanto, de vuelta, repito, la única forma de que esto se cumpla es que, bueno, si gamma es una órbita cerrada, es que la divergencia cambie de signo, que esto sea a veces positivo y a veces negativo para que el promedio me dé 0, o que sea idénticamente nula. Si yo demuestro que esto no es idénticamente nula, no puede ser idénticamente nula, y no cambia de signo, o sea, es siempre constante, entonces no hay forma de que esto sea igual a 0. Si no hay forma de que esto sea igual a 0, no hay forma de que yo esté integrando sobre una órbita cerrada, básicamente. Y no hay forma de que gamma sea una órbita cerrada. ¿Sí? Por ahí debería escribirlo un poquito más así el teorema que está escrito al inicio para que se entienda de entrada, pero como dicha integral debe cumplir que para toda curva cerrada existente del sistema, la única posibilidad es que para que pueda existir es que, dijimos, divergencia cambia de signo o es idénticamente nula. Si no cumple alguna de estas condiciones, entonces no puede existir órbita cerrada. Que no implica que si las cumple, sí. ¿Sí? Porque puede cambiar de signo o puede ser idéntico. Bueno, si es idénticamente nula, no. Pero puede cambiar de signo y esta integral igual no darme 0. ¿Sí? Porque integro más de un lado y más del otro y tampoco me da 0. ¿Sí? Pero si ya sé que de entrada no cambia de signo, ya sé que no puede ser una órbita periódica. O bien que no sea idénticamente nula. ¿Sí? Por eso, volvemos un poquito al teorema, que nos dice que si en un conjunto del plano simple y conexo D, la divergencia de F no es idénticamente nula y no cambia de signo, entonces el sistema planar no posee órbitas periódicas en D. ¿Sí? Bien. De vuelta, tantos no, por ahí confundo un poquito, por ahí cuando cuando hagamos unas cuentitas, algo se aclara un poquito. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito la deducción? ¿Sí? No hice cuentas nada, era más o menos para que sepan de dónde sale y por qué justamente se está pasando eso. La gracia de esta deducción justamente es obtener obtener esta expresión de acá e integrarla en una órbita, en una curva cerrada. ¿Sí? Bien. Bueno, esto lo tengo que cambiar un poquito de posición porque siempre busco los ejemplos más rebuscados para hacer las primeras cuentas, pero bueno, vamos a aplicar el teorema para un sistema lineal en general, ¿sí? Y ver qué nos dice el teorema y contrastarlo con lo que sabemos en verdad de los sistemas lineales, ¿sí? Y ver cuánto nos sirve y cuánto nos dice y cuánto no nos dice el teorema con respecto a la existencia de órbitas cerradas, en este caso para sistemas lineales centros, ¿no? Bueno, da un sistema general, planar, ¿sí? Escrito de forma general, yo siempre puedo calcular, bueno, el polinomio característico y encontrar los autovalores de mi sistema, ¿sí? Esto no lo voy a hacer porque es medio en volante. Créanme que los autovalores de un sistema planar, ¿sí? Pueden escribirse a partir de sus componentes. Voy a cambiar este color, pero por ahí no se ve tanto. De esta manera. ¿Sí? Ojo que no es parte real y parte imaginaria, porque esto solo es parte imaginaria si, obviamente, el argumento es negativo, ¿sí? Si no, es todo parte real. ¿Sí? Pero bajo esta definición, ¿sí? La órbita cerrada en un sistema lineal se puede definir si se cumplen estas dos condiciones. ¿Sí? Si A1 y A22 es igual a 0, o sea, esto que es puramente real es igual a 0, obviamente porque sabemos que la estructura centro no debe poseer puntos, no debe poseer parte real, ¿sí? Tiene que ser puramente compleja conjugada.
Si esto es igual a 0, que sería esta partecita de acá, y esta expresión interna, ¿sí? Bueno, en verdad no, esta expresión de acá es mayor a 0, ¿sí? Se tienen que cumplir las dos condiciones simultáneamente, ¿sí? Entonces existen órbitas periódicas en mi sistema, ¿sí? Esto ya es una propiedad de los sistemas lineales, ¿sí? No estoy inventando nada. ¿Sí? Si se cumplen estas dos condiciones simultáneamente, entonces el sistema lineal tiene órbitas periódicas. Y no van a existir órbitas periódicas si se rompe alguna de estas condiciones, ¿sí? O bien esto sea menor o igual a 0, o bien A11 más A12 sea diferente de 0. Si alguna de estas condiciones se rompe, el sistema no posee, soluciones periódicas, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué nos dice el criterio de Bendixson con respecto a los sistemas lineales, ¿sí? En el mejor de los casos, para que no existan órbitas periódicas, me debería dar estas dos condiciones de acá, ¿sí? Porque estas dos condiciones la definen la no existencia de forma absoluta, ¿sí? Si el criterio nos dice todo sobre este sistema, debería llegar a estas mismas condiciones para la no existencia, ¿no? Ah, está bien, ya sé por qué lo cambio. Trato de moverme con la herramienta. Bueno, y vamos a aplicar de vuelta el criterio de Bendixson para el sistema lineal, por lo tanto aplicó lo que es la divergencia, ¿sí? Derivada de la componente 1 del campo vectorial con respecto al estado 1, más la derivada de la componente 2 del campo vectorial con respecto al estado 2, ¿sí? Si hago esto de acá, ¿sí? Fíjense que es simplemente, bueno, fíjense que la derivada del campo vectorial 1 con respecto a la componente 1 me da el primer término y la derivada del campo vectorial 2 con respecto a la componente al estado 2 me da este segundo término, ¿sí? O sea, me queda A11 más A12, que es una constante, ¿sí? Al ser una constante no cambia de signo, ¿sí? O sea, una de las condiciones ya no estoy cumpliendo porque el sistema es constante, ¿sí? No está cambiando de signo en ningún momento, ¿sí? Vamos a ver qué condiciones se da para que esto sea idénticamente nulo. La única forma de que sea idénticamente nula es que A11 más A22 sea igual a 0, ¿sí? Por tanto, si se cumple que A11 más A22 no es igual a 0, la divergencia de f no va a ser idénticamente nula. Y por lo tanto, al cumplirse estas dos cosas, no pueden existir soluciones periódicas en el plano, ¿sí? Fíjense que esta condición de acá nos describe parcialmente lo que en verdad está pasando, porque de un análisis por autovalores, nosotros habíamos llegado a estas dos condiciones para la no existencia de ciclos límites, mientras que el teorema de Poincaré-Bendixson solo me da una condición, ¿sí? No me dice nada sobre la otra condición, porque no la puede ver, no sabe, ¿sí? Que es un poquito de lo que dice acá. Notar que por el análisis de autovalores, si se cumple A11 más A22 diferente 0, sabemos que no pueden existir órbitas periódicas, que es lo mismo que nos está diciendo el sistema, ¿sí? Porque, bueno, esto ya se da que no cambia de signo, es constante. La única condición que tenemos que cumplir también es que sea idénticamente nula, que eso pasa si esta suma es diferente de 0, simplemente, ¿sí? Entonces, si cumple esto, sabemos que no pueden existir órbitas periódicas por Bendixson. Pero además, por el análisis por autovalores, sabemos que existe una segunda condición que es esta de acá, ¿sí? Por lo tanto, puede haber un caso donde se cumpla esto, perdón, no se cumpla esto, que implique que A11 más A22 sea igual a 0, sea idénticamente nula, pero a la vez siga sin existir órbitas periódicas porque se puede estar cumpliendo esta condición tranquilamente, ¿sí? Por lo tanto, el teorema, el criterio de Bendixson, es simplemente una condición, no es una condición suficiente, solamente es una condición necesaria, ¿sí? Se tiene que cumplir esto, ¿sí? Pero si no se cumple eso, perdón, es una condición suficiente, ¿sí? Con que se cumpla esto, ya me garantizo que no existan órbitas periódicas. Pero existen condiciones que
por más que no se cumpla esta condición, igual me terminen llevando a que el sistema no posee órbitas periódicas, que es esta condición de acá. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Repito, por más que el teorema no se cumpla, no puedo garantizar que no existan órbitas periódicas. ¿Sí? Solo que el teorema no aplica, simplemente. ¿Sí? Por lo tanto, mucho cuidado cuando leen los teoremas, porque se tiene que cumplir las condiciones que nos dicen. Si esas condiciones no nos dicen, el teorema lo dejan a un lado y usan otro para analizar las cosas, porque ese teorema no le está definiendo nada. ¿Sí? No sé si vale la pena hacer un comentario más acá. No, pasaba al punto. ¿Sí? ¿Se entendió esto de las dos condiciones? Porque siempre trae complicaciones el doble negado, ¿sí? Fíjense que, repito por si alguno se perdió, acá tenemos la condición A11 más A22, que es una constante, ¿sí? Entonces, acá no cambia el signo, ¿sí? Una de las condiciones ya la tengo. Ahora me tengo que garantizar que el sistema no sea idénticamente nulo, porque por ahí no cambia el signo, pero el sistema es idénticamente nulo y no aplica el teorema tampoco, ¿sí? Entonces, analizo qué pasa eh, bueno, la suma de las componentes. Si la suma de las componentes me da diferente de cero, el sistema, la divergencia de f ya no es idénticamente nula, entonces el sistema, la divergencia de f no es idénticamente nula y no cambia de signo, y por lo tanto en el sistema no pueden existir órbitas periódicas. Ahora bien, si por algún motivo esta divergencia de f, o sea la cuenta A11 más A22 me da igual a cero, no puedo garantizar que existan o que no existan órbitas periódicas. ¿Sí? Porque justamente puede haber una condición donde A11 más A22 sea igual a 0, ¿sí? El sistema es idénticamente nula, pero se esté cumpliendo a la vez esta condición de acá, que es para lo que vimos de sistemas lineales. Si se cumplen estas dos condiciones, el sistema no posee órbitas periódicas, ¿sí? Mientras que el teorema de Poincaré-Bendixson, si se cumple esta condición, no me dice nada, no sabe el teorema, no puede definir nada, ¿sí? Bien. Bueno, esto era un caso más bien general. Ahora vamos a ver qué hora es. Bien, y medio. Vamos a ver el péndulo y después creo que... Sí, bien. Bueno, para el péndulo es un poquito más sencillo, ¿sí? Porque, bueno, no hay nada dado vuelta, sino vamos a aplicar lisa y llanamente el teorema, ¿sí? El criterio. Y aplicamos la divergencia de f a, bueno, a lo que es el campo... a lo que es el campo vectorial, ¿sí? Si hacemos eso, fíjense que es un péndulo con fricción, ¿sí? Con constante de fricción diferente de 0, K, ¿sí? Por lo tanto, si calculo la divergencia de f, la cuenta me da que la divergencia de f me da igual a menos K, ¿sí? Que es una constante, ¿sí? Por lo tanto, al ser una constante, obviamente no va a cambiar el signo. En verdad es una constante positiva, así que siempre va a ser mayor a 0, menor a 0, ¿sí? Ahora bien, como no cambia de signo y si K es diferente de 0 no es idénticamente nula, ¿sí? Entonces en mi sistema no pueden existir órbitas periódicas. Que es un poquito lo que sabemos del péndulo invertido, ¿sí? Del péndulo mecánico, perdón. Si no tengo si tengo una constante de fricción en mi sistema, en mi modelo, ¿sí? Nunca voy a tener una órbita periódica, ¿sí? El sistema siempre va a estabilizarse de forma subamortiguada, ¿sí? Fíjense que justamente lo que ya sabemos del péndulo, esta ecuación nos resume un poco. Todo depende de lo que es la fricción del sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si K es igual a 0, ¿sí? No tengo fricción y el sistema sabemos que sí va a oscilar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El criterio en verdad no nos dice nada sobre eso. No podemos decir que el sistema con K igual 0 vaya a oscilar, ¿sí? Sí podemos decir que si K es diferente de 0, el sistema no oscila. ¿Por qué? Porque si K es diferente de 0, la divergencia no cambia de signo y no es idénticamente nula. Entonces no existen órbitas periódicas, ¿sí? Pero si K es igual a 0, por más que nosotros sabemos que va a oscilar, el criterio no nos dice nada.
¿Sí? Bien. Y esto es un poquito más entretenido, ¿sí? Que es de vuelta el mismo oscilador que veníamos hablando, osciladores armónicos, donde ahora, para hacer un análisis, bueno, calculo de vuelta la divergencia, ¿sí? Que me da esta monstruosidad que hay acá. ¿Sí? Bueno, esto cambiará de signo o no dependiendo de dónde lo esté analizando, ¿sí? A fines prácticos, puedo analizar esto en una región en particular que yo quiera, ¿sí? Entonces, por cuestiones de sencillez, ¿sí? Porque la venimos trabajando, bueno, eh, me defino una superficie como la que venimos trabajando, ¿sí? Con una región inferior y una región superior, ¿sí? Externa, y analizo la divergencia dentro de esta región que tengo acá, ¿sí? Si analizo eso, veo que sobre esa región, ¿sí? Es demás, reemplazo los estados en la expresión de la divergencia que fue encontrando, ¿sí? Que fíjense que depende simplemente del radio. Esto es el radio, así que si yo defino un radio en particular, ¿sí? Desde la región interior hasta la región exterior, puedo recorrer todos los valores posibles, ¿sí? Si yo hago eso, llego a esta expresión de acá, donde la divergencia no cambia de signo y no es idénticamente nula, ¿sí? Por lo tanto, según el teorema, el criterio de Bendixson, al la divergencia no cambiar de signo y no ser idénticamente nula, no deberían existir ciclos límites en mi sistema, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que existen ciclos límites en mi sistema. ¿Por qué? ¿Por qué Puede ser sucede esto? que la región D no es simplemente conexa. Exactamente, ¿sí? Ojo, esta es un ejemplo del teorema mal aplicado, ¿sí? Acá no estamos cumpliendo con las condiciones del teorema, ¿sí? Esto se da porque justamente elegí una región que no era simplemente conexa, y el teorema nos pedía explícitamente una región simplemente conexa, ¿sí? Así que tengan cuidado, que es una de las principales diferencias del teorema de Poincaré-Bendixson con este criterio, ¿sí? De que el primero que vimos, el de Poincaré-Bendixson, es simplemente una región cerrada y acotada, puede ser anular, puede ser como quieran. Acá tiene que ser una región simple, simple y conexa, ¿sí? Así que no puedo usar exactamente las mismas regiones que en el otro caso, que en el otro teorema, ¿sí? Si no, voy a llegar a estas cosas de acá, a estas contradicciones, ¿sí? Bien. Después, bueno, en la práctica no se las subí todavía, pero después de la clase se las subo si quieren. Van a tener unos ejemplos de estos para practicar. Y bueno, digamos, son cuentas. Uno lo termina de entender y cerrar un poquito cuando hace algunas cuentas en papel. Así que bueno, les dejo esto acá como ejemplo para que puedan hacerlo de la práctica. Pero bueno, para que les termine de cerrar un poquito la idea y ver eso de no idénticamente nula y no cambia de signo, bueno, la idea es que un poquito lo analicen ustedes, ¿sí? Bueno, ¿qué hora es? Y 37. Bueno, para no extendernos más, vamos a dar una introducción a teoría del índice a 20 minutos más y con eso ya terminamos la clase de 2 horitas, ¿sí? Que básicamente es el último método que vamos a ver para la detección de la no detección de ciclos límites, es decir, detectar cuándo en un sistema no es posible que existan ciclos límites, ¿sí? Al igual que el criterio de Bendixson, este criterio nos va a poder determinar cuándo un sistema no posee órbitas periódicas. Pero si el criterio no se cumple, no puedo decir nada, no sé si tiene o si no tiene, ¿sí? La teoría del índice es una teoría bastante poderosa porque nos permite decir cosas globales analizando efectos locales, así que es algo un poquito más extenso de lo que nosotros vamos a usar para lo que es la no detección de ciclos límites. Pero bueno, para lo que es ciclos límites es una herramienta bastante poderosa también, aunque después tiene bueno, una extensión para mayor orden y otras cosas un poquito más complicadas, pero bueno, empieza a ser todo un poquito más rebuscado y no es, como les digo, no es explícito para ciclos límites, sino que es una teoría más general, ¿no? Pero en este caso vamos a sacar algunas cositas que nos van a servir. Básicamente lo que hace la teoría del índice es, dado cualquier sistema, ¿sí? Que tenga sus soluciones. Imagínense que hay un punto de equilibrio acá y es divergente, las trayectorias se alejan, ¿sí? ¿Sí? Siempre el teorema lo que nos dice, lo que nos permite, de lo que trata es básicamente
imponer una curva cerrada en el plano, ¿sí? Pongo una curva orientada con determinada dirección, en este caso antihorarias, ¿sí? Y lo que hace es que a esa curva le va a asignar un índice, un numerito, ¿sí? Ese índice básicamente es una medida de, a medida que voy recorriendo la curva, cuál es la rotación efectiva que tiene el campo vectorial, ¿sí? Fíjense que a medida que yo voy avanzando sobre esta curva, el campo vectorial empieza a rotar en cierta medida, ¿sí? Va cambiando su dirección a medida que voy recorriendo la curva, ¿sí? La teoría del índice, básicamente, le asigna un numerito a esta curva que da una idea de cuántas vueltas dio el campo vectorial a medida que fui recorriendo la curva, ¿sí? Fíjense que acá, esta curva, si esto lo empiezo a extrapolar a un eje en común, ¿sí? Este campo vectorial en un principio estaba acá, seguía avanzando y después terminó yendo acá, seguía avanzando y después terminó yendo acá, seguía avanzando y después terminó yendo acá, ¿sí? Y cuando me di cuenta, volví al mismo punto, el campo vectorial dio una vuelta completa, ¿sí? Esa rotación del campo vectorial, la teoría del índice la cuantifica para esa curva en particular y dice, bueno, vos diste una vuelta, vos tenés un valor de índice igual a 1 por esa vuelta, ¿sí? Puede ser positiva o negativa dependiendo de cuál es el sentido de rotación del campo vectorial, ¿sí? Pero lo importante es que le asigna un número entero a una curva en particular. Ese número entero, que de vuelta relaciona la rotación del campo vectorial a medida que recorro la curva, es lo que se llama índice de la curva, IDC. ¿Sí? Bien, esto es un poquito lo que dije acá, ¿sí? Si no les convence mi dibujo, acá lo grafiqué, y fíjense que esto, si mal no recuerdo, es un nodo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esto es un nodo, ¿sí? Estas son las trayectorias que tiene un nodo y el campo vectorial de un nodo, ¿sí? Y yo defino una curva C, permítanme borrar todo de vuelta. Yo defino una curva C que está acá, que no se ve un poquito porque tengo miedo de hacer zoom porque siempre funciona medio mal el zoom. Por las dudas vamos a dejar así porque ya veo que voy a estar más tiempo corrigiendo el zoom que haciendo otra cosa, ¿sí? Acá se ve una curva C, no sé si la ven, en líneas puntiagudas azules, ¿sí? Y acá grafiqué el campo vectorial de mi sistema para diferentes puntos de la curva, ¿sí? Y la idea de vuelta es, bueno, para saber el índice de esta curva en particular, ¿sí? Tengo que recorrer la curva punto a punto y ver cómo es la rotación del campo vectorial, ¿sí? Si quieren, arrancamos acá, ¿sí? En este punto de acá, 1, el punto 1, ¿sí? Que arranco mi sistema acá, ¿no? Y veo que el campo vectorial va hacia arriba, o sea, es este campo vectorial de acá, esto es el 1, ¿sí? Sigo recorriendo la curva en el sentido antihorario, o sea, para este lado, ¿sí? Y avanzo hasta este punto, por ejemplo, el punto 2. Acá vi que ahora el campo vectorial vino para acá, punto 2. ¿Sí? Sigo recorriendo la curva y voy a este punto de acá. Y sigo recorriendo la curva. Esto es un nodo, ahora, déjenme ver algo. Ah, es un punto silla esto, no es un nodo. ¿Sí? Por eso me estaba dando invertido. Fíjense que el autovalor es menos 6 y 4, así que no es un nodo, esto es un punto silla. Ya me parecía. Bien. Decíamos, venía recorriendo en el punto 2, tengo este campo vectorial, esta componente de campo vectorial, sigo recorriendo, me paro acá, el punto 3, tengo esta componente de campo vectorial para abajo, es esta componente de abajo. Sigo avanzando, punto 4, es esto de acá, es esto de acá, y termino de avanzar y vuelvo al mismo punto y vuelvo al mismo lugar. Fíjense que todo este trayecto, este es el punto 4, el campo vectorial dio toda esta vuelta. ¿Sí? De una curva entera en el sentido horario. ¿Sí? Fíjense, yo la recorrí en el sentido antihorario de la curva y el campo vectorial está dando una rotación en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, esta curva, lo que dice el teorema, es que esta curva tiene un índice igual a menos 1.
¿Por qué? Porque, de vuelta, la recorrí en antihorario y me dio un sentido horario de rotación, ¿sí? Y una sola vuelta, ¿sí? Fíjense que si cambio a un nodo ahora sí inestable, perdón. Fíjense que acá se invirtió, porque el 1 sigue siendo 1, parto del mismo lugar, pero el 2, ahora apunta para la derecha, para la izquierda, perdón, antes apuntaba hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que acá se invirtió, ahora el 2 está acá. 3 igual, 4. Entonces, para el nodo, la rotación es en el otro sentido, ¿sí? Entonces, el índice de un nodo es igual a más 1, ¿sí? Eso básicamente es lo que hace la teoría. Dice, bueno, cada curva tiene un numerito, un índice específico de esa curva, y bueno, que dependerá del sistema que estoy analizando, ¿no? Que bueno, ese índice básicamente me dice cuántas vueltas da el campo vectorial sobre su eje, ¿sí? Y en qué dirección, si positivo, antihorario o horario. Si es antihorario es positivo, si es horario es negativo, ¿sí? Siempre recordando la curva en el mismo sentido, ¿no? Bueno, dirán, ¿para qué utilizo esto? Bueno, a partir de este concepto tan sencillo empiezan a aparecer un montonazo de propiedades que después nos van a terminar definiendo cuál, por ejemplo, es el índice de una órbita periódica, cuál es el índice de un centro, de otros puntos en general. Y en particular, este concepto de índice no está acotado solo a sistemas lineales, sino que es un concepto para cualquier clase de sistemas, para cualquier punto de equilibrio, por ejemplo, ¿sí? Donde por ahí el campo vectorial no da una vuelta, sino que da 3, 4, 5, da una cantidad infinita de vueltas, ¿sí? Que, por ejemplo, para los sistemas lineales no aparece, que son los casos más sencillos, como estos que les mostré acá, que da una vuelta en un sentido, una vuelta en otro sentido. Si esto después lo extrapolo y lo hago para sistemas no lineales, puedo calcular de la misma manera el índice para un punto de equilibrio, por ejemplo, no lineal, ¿sí? Una curva que rodea el punto de equilibrio, y me empieza a dar una mayor cantidad de vueltas del campo vectorial, ¿sí? Esa cantidad de vueltas que da el campo vectorial está relacionada, o la puedo relacionar directamente con el índice de una órbita cerrada, de un ciclo límite, ¿sí? Y entonces saber cuándo es posible, por lógica básicamente, por una cuentita bastante sencilla, cuándo es posible que exista un ciclo límite y cuándo no es posible que exista un ciclo límite, ¿sí? Pero al fin y al cabo, lo que hace la teoría del índice es eso, asigna un índice a una curva en particular, ¿sí? La definición formal es esto de acá, ¿sí? Que es, bueno, la integral de línea sobre la curva del diferencial ángulo, simplemente, ¿sí? Bueno, donde el diferencial ángulo es, el ángulo, perdón, lo defino como el arco tangente de la relación de las componentes del campo vectorial, ¿sí? Pero eso que estoy haciendo visualmente lo puedo hacer de forma exacta con, bueno, esta cuentita que tengo acá, resolviendo esta integral de línea, ¿sí? Que es lo que formalmente uno debería hacer en general, como trabajamos con sistemas medianamente suaves y que no tienen cosas muy raras, es posible obtener el índice como yo lo hice de forma visual, ¿sí? Sin tener que recurrir a las cuentas. Pero en caso que lo necesiten, pueden recurrir directamente a la definición formal y calcular el índice de esta definición, ¿sí? Como los sistemas que estamos calculando son funciones continuas diferenciables en general, ¿sí? Siempre el índice de una curva es un entero, ¿sí? Porque no hay saltos, no hay saltos muy grandes entre un punto y otro, ¿sí? Siempre van a ir rotando gradualmente. Es decir, que si yo me paro en un campo vectorial y me paro en un diferencial de ese campo vectorial y miro la rotación de ese campo vectorial, el campo vectorial va a haber rotado un diferencial de ángulo, simplemente, ¿sí? No va a haber rotado un valor muy grande, ¿sí? Bajo esa suposición, siempre los índices de las curvas son números enteros, positivos o negativos, ¿sí? Bueno, por ahí si no lo quieren ver en coordenadas polares,
Esto es lo mismo, pero escrito en coordenadas directamente en las componentes del campo vectorial, ¿sí? Que por ahí para hacer las cuentas es un poquito más sencillo que utilizar el diferencial ángulo, dependiendo de vuelta de cada caso en particular, ¿sí? El único requerimiento que vamos a pedir, ¿sí? Es que sobre C, la curva que yo elija para calcular el índice, sobre C no haya ningún punto singular, ¿sí? O sea, no puedo definir ninguna curva que pase, por ejemplo, por un punto de equilibrio. Imagínense que acá hay un punto de equilibrio, no puedo definir una curva que pase por acá, ¿sí? Siempre tienen que ser curvas que no contengan puntos singulares, ¿sí? Bajo esa restricción, siempre puedo determinar el índice de una curva, ¿sí? A partir de esto. ¿Por qué? Porque justamente si no paso por ningún punto de singular, el campo vectorial está completamente definido, ¿sí? No hay ningún problema matemático que no me permita resolverlo, ¿sí? Bueno. Bajo ese concepto tan sencillo de teoría del índice, vamos a dar algunas propiedades generales que surgen de la teoría, ¿sí? No las voy a mostrar formalmente, pero sí les voy a hacer un comentario para que sepan más o menos de dónde sale, ¿sí? La primera de las propiedades es que deformando cualquier curva de forma continua, o sea, imagínense, yo tengo mi plano de fase, defino mi curva, y a esta curva la deformo un diferencial, la achico un diferencial para tener esta nueva curva, ¿sí? Si hago eso, si deformo la curva C de forma continua para tener una nueva curva C', esta sería la C', bueno, y esto es C, ¿sí? Sin pasar obviamente por ningún punto singular que rompa todo, ¿sí? No altera el índice de una curva C, ¿sí? O sea, el índice de C, de la curva C, es igual al índice de C', ¿sí? Es decir que, si yo tengo, imagínense que tengo este punto de equilibrio, ¿no? Tengo una curva C. Y yo deformo esta curva C sin pasar por ningún punto de equilibrio como quiera, ¿sí? Esta curva C' y esta curva C original tienen el mismo índice, ¿sí? Y de C', bueno, se me está complicando escribir, ¿no? Es igual al índice de C, ¿sí? Si yo deformo la curva de forma continua sin pasar por ningún punto de equilibrio, el índice de una curva no cambia, ¿sí? Que es un poquito por ahí la condición más fuerte, ¿sí? Que después nos va a servir bastante. Si C no encierra ningún punto de equilibrio, el índice de una curva es 0. El índice de cualquier curva que no encierre ningún punto de equilibrio es 0, ¿sí? Esto viene de la mano con lo anterior, ¿sí? Imagínense esto. Yo tengo un punto de equilibrio acá, que no importa, y tengo una curva acá, que no encierra ningún punto de equilibrio, ¿sí? De entrada sé que como esta curva no encierra ningún punto de equilibrio, esta curva tiene un índice igual 0, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque justamente, imagínense que acá vienen las trayectorias del sistema, ¿sí? Pasan por acá. Bueno, se ve mucho esto, si vamos a cambiar de color. Pasan las trayectorias del sistema, ¿sí? Por lo tanto, yo a esta curva la podría deformar y hacerla muy chiquita, tal que estas trayectorias la podría deformar y hacerla, vamos a hacer una base en el medio, hacer tan chiquita que solo atraviese, por ejemplo, diferencialmente una línea de campo, muy chiquito. Si yo esto le hago zoom, ¿sí? Y analizo qué pasa con la curva, voy a tener que, sobre esta nueva curva deformada, el campo vectorial es todo paralelo, ¿sí? Porque lo achiqué tanto la curva, que todas las líneas del campo vectorial se comportaron de forma paralela, ¿sí? Esto es porque justamente el campo vectorial varía de forma suave. Si me muevo un diferencial, no va a variar solo un diferencial, no va a variar en gran medida, ¿sí? Y si analizo el índice sobre el índice de una curva, sobre un plano que es
que no cambia de dirección, que siempre es constante, ¿sí? Básicamente lo que voy a tener es que las componentes del campo vectorial sobre esta curva siempre van para el mismo lado. Por lo tanto, no hay rotación del campo vectorial. ¿Sí? El campo vectorial no rota, es siempre paralelo. ¿Sí? Como yo la puedo deformar y volver a la curva original sin pasar por ningún punto de equilibrio, esta curva de acá debería, por el teorema 1, la propiedad 1, debería tener el mismo índice que esta curva de acá. ¿Sí? Porque justamente la deformé de forma continua y no pasé por ningún punto de equilibrio, así que se cumple con la propiedad 1. Pero bueno, al deformarla, la deformé lo suficiente para ver el campo vectorial, un campo vectorial con componentes paralelas, ¿sí? Estáticas. De ahí es donde sale básicamente la propiedad 2 con respecto de la propiedad 1. ¿Sí? Si se invierte la parametrización del tiempo, el índice no cambia. Esto que implica que, por ejemplo, si yo analizo un nodo estable o un nodo inestable, tienen el mismo índice. ¿Sí? Y eso lo podemos ver desde acá si quieren. Un caso particular, pero para que vean, fíjense que acá estamos analizando un nodo estable. Un nodo inestable, perdón, que dijimos que tenía esta rotación. Viene acá y rota así. ¿No? Si ahora lo cambio por un nodo inestable, simplemente invirtiendo. Imagínense la matriz diagonal que yo la niego. Lo único que estoy haciendo es invirtiendo, negando mi sistema simplemente. Vuelvo a tener lo mismo, lo que pasa que ahora, si yo arranco acá, arranco en este punto 1 y me muevo así, de acá paso acá, 2, de acá paso acá, 3, y de acá paso acá, 4. Y la rotación se sigue manteniendo. ¿Sí? Si yo invierto la parametrización del tiempo, o sea, si el campo vectorial iba para un lado y lo hago ir para el otro, ¿sí? Manteniendo la dirección pero cambiando solamente el sentido, el índice de la curva no cambia. Por esto que vimos acá. ¿Sí? Por lo tanto, el índice de un nodo estable, un nodo inestable, es igual a 1. ¿Sí? Como habíamos visto al principio. Bien. ¿Qué hora es? Bueno, ya estamos por terminar. Y bueno, si C corresponde a, y esto es lo más importante, lo que vamos a utilizar más adelante, si C corresponde a una trayectoria del sistema, es decir, una órbita cerrada, entonces el índice de la curva es igual a 1. ¿Por qué se da esto? Porque imagínense esto. Imagínense que tiene esta órbita cerrada, ¿sí? Si yo hago coincidir mi órbita de análisis, la hago coincidente con mi órbita cerrada, ¿sí? Y analizo el campo vectorial siempre es tangencial. ¿Sí? Siempre va a ir en la misma dirección. En la misma dirección no, digo. Siempre va a ir rotando con la órbita cerrada, ¿sí? Por lo tanto, cuando arranque acá y haga toda la rotación, ¿sí? Como es una órbita cerrada, siempre va a haber, aunque sea una rotación, ¿sí? Por lo tanto, este sistema tiene, si yo calculo la rotación del campo vectorial sobre esta curva, ¿sí? Siempre me va a dar igual a 1, ¿sí? Justamente porque el campo vectorial rota con la órbita cerrada, ¿sí? Porque es tangencial. ¿Sí? Por tanto, el índice de una curva cerrada es igual a más 1. ¿Sí? Bueno. Para finalizar, ¿sí? Y esto ya lo veo, los ejemplos de más lo dejamos para mañana, ¿sí? De todo esto se deduce algo muy importante a todo esto, ¿sí? Es que sí. Imagínense que, como hicimos recién, nosotros teníamos un nodo estable, ¿no? Y le calculamos, tenemos un punto de equilibrio, planteamos una curva y le calculamos el índice. ¿Sí? Este índice, para la curva que habíamos elegido, nos dio el índice igual a más 1, ¿sí? Si esto era un nodo. ¿Sí? Si era un punto silla, nos daba menos 1, si era un nodo, nos daba más 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo a esta curva la puedo deformar,
tanto como quiera, y dijimos que si deformo la curva de forma continua, el índice no cambia. Por lo tanto, el índice va a seguir siendo 1. ¿Sí? Es más, si yo no sé el índice de un punto de equilibrio, de una curva, perdón, siempre lo que puedo hacer es plantearme una curva muy pequeña que se encuentre cercana al punto de equilibrio, donde la linealización exista y sea válida el análisis por linealización, y este punto de equilibrio se comporte para cualquier sistema lineal como si fuera, por ejemplo, un nodo, punto silla, o la estructura de punto de equilibrio que tenga. ¿Sí? Siempre puedo achicar, hacerla tan chica como quiera mi curva, para que rodee al punto de equilibrio y que el sistema se comporte como si fuera un sistema lineal, por todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Por tanto, para cada punto de equilibrio, en particular, si es un punto de equilibrio en particular hiperbólico, ¿sí? Esa curva que rodea a un punto de equilibrio con una estructura en particular, ya sea nodo, punto silla o lo que fuese, ¿sí? Ya tiene un índice definido, ¿sí? Por lo tanto, cualquier curva que rodee, por ejemplo, a un punto de equilibrio que sea un nodo, va a tener siempre un índice igual a 1. ¿Sí? Vamos de vuelta por si quedó medio... Imagínense que yo tengo un punto de equilibrio cualquiera, ¿sí? Tengo un sistema lineal y tengo ese punto de equilibrio, ¿sí? Es un sistema lineal, no es nodo, no es punto silla, no es nada. No están definidas esas estructuras para el sistema no lineal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo agarro, con todas las cosas que sé, agarro mi sistema sobre ese punto y lo linealizo. Y encuentro que el punto es hiperbólico, ¿sí? Por tanto, la linealización es válida. Hago las cuentas, calculo el jacobiano y el jacobiano me da, por ejemplo, que tiene estructura de tipo nodo, ¿sí? Dos autovalores iguales, positivos o negativos, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos de la linealización? Que solo es válida si yo trabajo muy cerca del punto de equilibrio, ¿sí? Si yo me alejo del punto de equilibrio no es válida, ¿sí? Pero si yo trabajo muy cerca, diferencialmente cerca si quieren, yo sé que el sistema se comporta como si fuera un sistema lineal, ¿sí? Entonces yo podría acercarme mucho, calcular el índice de una curva muy cercana al punto de equilibrio y volverme a alejar, ¿sí? Y en ese acercarme y alejarme, como no pasé por ningún otro punto de equilibrio, el índice de la curva no cambió, ¿sí? Por lo tanto, el índice de una curva que rodea un punto de equilibrio hiperbólico, ¿sí? Es igual a, bueno, el índice de un nodo, el índice de un punto silla o el índice de un foco, según fuese el caso, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que básicamente ya no tiene mucho sentido hablar de índice de curva, sino que empezamos a hablar de índices de puntos de equilibrio, ¿sí? Porque cualquier curva que rodea el mismo punto de equilibrio va a tener el mismo índice, ¿sí? Entonces, si yo tengo un punto de equilibrio de un sistema no lineal cuya linealización me da que es un nodo, cualquier curva que encierre ese punto de equilibrio va a tener el índice de un nodo, ¿sí? En este caso, cualquier curva de este sistema va a tener, que rodee solo al punto de equilibrio que estoy mencionando, ¿no? Va a tener un índice igual a 1. ¿Sí? Bueno. El resto me parece lo dejo más para mañana, para la próxima clase, así no se les complica. Pero a partir de este concepto de índices de puntos de equilibrio, ¿sí? Yo voy a poder empezar a determinar ciertos criterios para determinar la existencia de puntos de ciclos límites, de órbitas cerradas en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé que, por ejemplo, el índice de una curva cerrada, de una ente cerrada, es igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que algo muy importante es que si tenía que no hay ciclos... Bien, ahí abajo. Fíjense que si tenemos un ciclo límite, que nosotros ya sabemos que una órbita cerrada tiene un índice igual a 1, ¿sí? Y esa órbita cerrada no encierra ningún punto de equilibrio, nosotros sabemos que una curva que no encierra ningún punto de equilibrio tiene un índice igual a 0. Empieza a haber una contradicción, ¿sí? Imagínense. Tengo un punto de equilibrio y tengo, imagínense, una órbita cerrada por acá. ¿Sí? Esta órbita cerrada es una oscilación. Imagínense que esto existe y es una órbita cerrada de mi sistema.
esta órbita cerrada no posee ningún punto de equilibrio en su interior, ¿sí? Por un lado sabemos que el índice de una curva cerrada, de una órbita cerrada, es igual a 1. Pero por el otro sabemos que el índice de una curva que no posee puntos de equilibrio en su interior, ¿sí? Es la condición 2, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, estas dos condiciones no son válidas. ¿Qué implica eso? Que no es posible que esta órbita cerrada existe, básicamente. Y una de las principales condiciones que vamos a sacar, o que saca este teorema, es que para que exista una órbita cerrada, sí o sí esa órbita cerrada debe tener en su interior un punto de equilibrio. Que es una condición que ningún otro de las otras herramientas que veníamos trabajando nos decía. ¿Sí? Sí o sí, para que un sistema tenga órbitas cerradas, la órbita cerrada debe contener el punto de equilibrio. ¿Sí? Bueno, después salen otras herramientas, es decir, cuándo no es posible que... bueno, ahí sacamos la primera condición, ¿sí? Si una órbita cerrada, si tengo un sistema que no posee punto de equilibrio, no pueden existir, por ejemplo, órbitas cerradas. ¿Sí? Pero vamos a empezar a ver combinaciones de puntos de equilibrio, ¿sí? Si tengo dos puntos de equilibrio de tal tipo y un punto de equilibrio de tal otro tipo y demás, y lo sumo, bueno, hay ciertas combinaciones que me dan posibilidades de que existan órbitas cerradas, y hay ciertas combinaciones que me restringen la posibilidad de que existan órbitas cerradas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la clase pasada, la clase que viene para terminar lo que es ciclos límites, y ya arrancaremos con, bueno, el nuevo tema bueno, los teoremas de existencia unicidad que hablamos al principio. ¿Sí? No se preocupen, esto se los tiré ahí, digamos, para que de vuelta, para que lo dijeran como puedan. La clase que viene lo vamos a repasar de vuelta, este concepto de índice y demás, pero ya con que se queden dando vuelta la idea de que el teorema básicamente lo que hace es definirle un índice a una curva que depende de la rotación del campo vectorial y demás. Ya con que vayan procesando esas cosas, la clase que viene nos va a venir mejor para, bueno, terminar de entender cómo se utiliza esta herramienta. ¿Sí? Así que bueno, por ahora quédense con lo conceptual. Estas propiedades, si se las acuerdan mejor, si no las vamos a repasar. La clase que viene vamos a ver cómo utilizamos todas estas propiedades para justamente detectar ciclos. ¿Sí? Bien, si hay alguna duda, estoy así a su disposición, si no, ya nos vemos en las clases que vienen. Vamos a